Bienvenidos una vez más para nuestra segunda enseñanza del mes. El tema de este mes es Decido Obedecer y hemos estado hablando un poco acerca de por qué es tan importante seguir lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos a través de lo que ya nos dejó en sus mandamientos, pero también lo que día a día Él nos pide. Y si se dieron cuenta en la imagen del video al inicio, es un poco la referencia de lo que creemos que es la obediencia, ¿verdad? Que había una señal clara donde decía que no se tenía que meter al mar. Y luego él va caminando y como empieza a meterse y ve que no pasa nada, dice, y esa de plano está ahí por gusto. Y cuando nos enseña la imagen general, hay un montón de pirañas. Y entonces ahí decimos, decido obedecer. Y a veces cuando Dios nos da una instrucción, empezamos a desobedecerla y decimos, pues no pasa nada, o sea, tampoco es tan malo como se veía, y empezamos a caminar en esa desobediencia, y no es hasta tiempo después donde nos damos cuenta el por qué era que no lo debíamos de hacer. Pero hoy te quiero también como enseñar algo acerca de la obediencia, donde sé que vamos a aprender y vamos a ver el por qué Dios nos pide ser obedientes. Y te quiero contar una historia acerca de un personaje de la Biblia que hace años yo la escuché y siempre me pregunté por qué actuó de esta manera, y es acerca del rey Saúl. Dios lo había elegido a él como rey del pueblo y había mandado a su profeta Samuel para que lo ungiera como rey. Y luego pasó un tiempo y le dice, necesito que vayas porque Dios te manda a que destruyas a nuestros enemigos y que destruyas todo. Y viene Saúl y no mata ni al rey ni tampoco el ganado, se queda con lo mejor del ganado de ese pueblo enemigo. Entonces viene Dios y le dice a Samuel, necesito que vayas y le hables lo siguiente a Saúl. Y es lo que vamos a leer, y quiero que busquen conmigo 1 Samuel 15:22. Y ya con ese contexto vamos a leer, y dice: Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor que se le ofrezcan? ¿Holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de los carneros. Entonces aquí es claro, y le dice Samuel a Saúl, ¿qué crees tú que le agrada más a Dios? ¿Tus holocaustos y sacrificios, o que lo hubieras obedecido? ¿Y por qué le dice esto? No es que a Dios no le agraden los holocaustos o los sacrificios en esa época. Al contrario, el pueblo de Israel siempre vivía bajo estas enseñanzas. ¿Y qué era lo que ellos daban en holocausto? Un holocausto era donde colocaban la grasa de un animal, y eso sacaba ese humo que era un olor fragante y que llegaba al cielo y que le agradaba a Dios. Entonces él le dice esto en este contexto porque la excusa que Saúl dio es que él había guardado esas ovejas y ese ganado con la intención de dársela como sacrificio a Dios. Y eso está en el 21. Dice, y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas. ¿Y ofrecérselas a quién? A Dios. Entonces la intención de Saúl, diríamos, no era la incorrecta. Pero Dios en ese momento, para todo hay un tiempo en el que Dios nos pide, en este caso al pueblo de Israel, que diera un holocausto o un sacrificio, ya sea para perdón de pecados o porque eran sus primicias. Pero este no era el tiempo para hacerlo de Saúl. Este era el tiempo en el que Saúl debía obedecer, más porque él era el rey. Y acordémonos que decimos la autoridad del rey o de las cabezas debería de ser Dios. Entonces creo que por eso fue que a Dios no le agradó esta acción de Saúl, porque él era el que iba a dirigir a su pueblo, y alguien que dirigiera a su pueblo tenía que obedecerlo a él, porque al final era Dios quien iba a obrar en el pueblo de Israel a través de ese rey. Entonces viene y le dice, prefiero que me obedezcan, y luego el obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa del cordero, porque eso era lo que subía como olor fragante. Pero Dios hubiera preferido que Saúl le prestara atención y lo obedeciera. Entonces muchos, tal vez en distintas áreas de nuestra vida, hoy estamos como Saúl, ¿verdad? Que sabemos que Dios nos pidió hacer algo y nosotros lo hicimos a medias, porque le pusimos una parte de lo que Dios nos dijo y otra parte de nuestro sello personal, ¿verdad?
Y no es así, el obedecer es, ¿lo hago o no lo hago? No es algo que, si lo hago a medias, estoy obedeciendo. No. Y entonces Saúl al final hizo algo a medias. Entonces podemos decir a la gran, entonces ya estoy amolado porque creo que no me cuesta un poco obedecer a Dios, pero veamos también que en el Antiguo Testamento no estaba la gracia. Y ahora, gracias a Jesús, vivimos en un tiempo de gracia. No con eso quiero decir, hagamos todo lo que querramos y no vamos a tener consecuencias, porque tristemente todo lo que sembramos vamos a cosechar, pero hoy tenemos la oportunidad de empezar a sembrar cosas distintas en nuestra vida, y una de ellas es hacer acciones donde estoy poniendo en práctica lo que Dios me ha enseñado. Entonces con eso quiero introducirte al tema de hoy, que el tema es lo veo como una obligación u una oportunidad. ¿Cómo así? Cuando Dios nos manda a hacer algo, lo veo como algo que tengo que hacer, lo veo como una obligación, o lo veo como la oportunidad para ver a Dios obrar de una manera distinta en mi vida. Y muchas veces cuando escuchamos algo de Dios, podemos iniciar creyéndonos que es una obligación. Y quiero que analicemos nuestros pensamientos ante una instrucción de Dios. Cuando la escuchamos decimos, es que tengo que, o decimos quiero hacerlo. Por ejemplo, con las decisiones que ya hemos visto. Hemos visto la primera, que era buscar a Dios. Tú personalmente, y eso quiero que sí lo analicemos, cuando buscas a Dios, decís tengo que buscar a Dios, porque entonces así me va a ir bien. O tú decís quiero buscar a Dios porque sé que lo necesito. Cuando estábamos en la segunda parte donde decíamos la otra decisión era orar. ¿Tenés que orar o querés orar? ¿Tenés que escuchar a Dios o querés escuchar a Dios? ¿Tenés que reconocer que necesitas ayuda o querés reconocer que no has podido solo? Entonces, hoy veamos el obedecer más que una obligación, como una oportunidad. Y quiero enseñarte a alguien que vio en obedecer a Dios una oportunidad. Y quiero que vayamos a Génesis y que me acompañen y busquemos Génesis 12, del 1 al 5. Génesis 12 dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Muchas veces hemos escuchado esta historia de Abraham, incluso el año pasado hablamos todo un mes acerca de él, pero aquí todavía era Abraham, porque todavía Dios no le había cambiado el nombre. Y le da una instrucción y le dice, quiero que dejes el lugar en donde hoy estás y dejes a toda tu parentela y que vayas hacia la tierra que yo tengo preparada para ti. Y le dice, y vas a ser de bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y qué hizo Abraham? En el 4 dice, Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado. Entonces, Abraham escuchó la instrucción y lo hizo. Y él no sabía todo lo que abarcaba esa promesa para él, pero él vio en esa instrucción de Dios, él vio una oportunidad. Y la oportunidad que vio fue de que él iba a ser de bendición para otras personas. Y ahora quiero que vayamos, luego conocemos pues toda la historia, sabemos que él no vio la tierra prometida. En ese momento que Dios le dio esta palabra, él ni siquiera tenía hijo, ni tenía ninguna descendencia, ¿verdad? Entonces, él hubiera tenido muchas razones para excusarse y decir, ¿cómo voy a ser yo de bendición para las familias si ni tengo mi familia? O hubiera dicho, ¿cómo voy a dejar mi tierra y a toda mi familia e irme a un lugar donde ni siquiera sé cómo va a ser? Pero él no, tal vez lo pensó, no sabemos, pero aquí en la Biblia solo está escrito que él vino y hizo caso a lo que Dios le dijo y se fue.
Y ahora quiero que vayamos y veamos en Hebreos. Hebreos sabemos que en Hebreos 11 es el mural de fe. Y ahí está Abraham. Y vamos a leer específicamente Hebreos 11:8. Dice, por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Entonces, una de las cosas que recalca Hebreos acerca de por qué Abraham fue un hombre de fe es esta parte, cuando él obedeció, y me gusta cuando dice, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Dios no le dijo dónde era la tierra que le tenía prometida, solo le dijo, ve, sal. Y entonces él, sin saber a dónde iba a ir, fue. Y muchas veces, por eso ya lo hablamos la semana pasada, nos cuesta obedecer porque queremos primero saber y que nos muestren el resultado que va a traer esa obediencia. Y si me parece, entonces obedezco. Pero no, la obediencia siempre va a ser a ciegas, ¿verdad? Entonces, solo con escuchar la palabra debería de ser suficiente, la palabra de Dios, ¿verdad? Debería de ser suficiente para creer e ir. Así como Abraham, que él no sabía a dónde iba a ir, pero salió. Y luego en él y en sus generaciones se cumplió la promesa de Dios en sus vidas. Entonces Abraham vio una oportunidad y la tomó, la escuchó y se fue. Entonces hoy, a través de lo que Dios nos está pidiendo, estamos viendo una oportunidad. O todavía estamos en ese pensamiento de tengo que hacerlo. Y ahora quiero que vayamos y leamos Deuteronomio 28:2. Y en Deuteronomio 28, ese se los voy a dejar para que lo puedan leer luego ahí en su casa, pero me quiero enfocar en el 28:2, donde dice, si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Entonces Moisés le dice al pueblo de Israel esto, y le dice, si tú obedeces a Dios, los mandamientos que Él les había dejado, todas estas bendiciones te vendrán y te acompañarán siempre. Y ahí está enlistado un montón de bendiciones, y te voy a leer una donde dice, bendito serás en el hogar y bendito en el camino. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos, porque en ese tiempo Israel tenía que estar peleando a cada rato con todo el mundo, y le dice, Dios te va a dar la victoria. Él te va a bendecir en tu casa y te va a bendecir cuando estés afuera. Y así, y les dice que les va a bendecir el fruto de sus graneros, de sus ovejas. Y entonces esas bendiciones están condicionadas a algo, y es la obediencia. Entonces hoy te quiero enseñar algo que todos usamos diariamente, y es una llave. Y yo creo que yo así lo aprendí, cómo era la obediencia. En este caso, el pueblo de Israel, Dios le dio una llave entre muchas. Y una de esas llaves se llama obediencia. Y es lo que hoy también nos está dando. ¿Por qué? Porque las bendiciones estaban condicionadas a lo que iba a abrir esa puerta, se podría decir, era la obediencia. Y yo cuando leía esto me acordaba, cuando era pequeña, no sé cuántos lo vieron, de que hayan sido de mi generación, había un concurso de colegios, donde los separaban y estaban por colegios, y el colegio que cumpliera como la mayor número de pruebas tenía después una oportunidad, y le daban un montón de llaves y tenían que ir probando, y conforme iban abriendo puertas, iban llegando, iban avanzando en esa prueba hasta que llegaban al lugar en donde estaban todos los premios. Pero si no lograban llegar a esos premios, pues solo se iban quedando con los que iban ganando en el camino. Entonces yo lo veía así cuando leía esto, que detrás de unas puertas hay bendiciones de Dios para nuestra vida. Y es como también las catafixias de Chabelo, ¿se acuerdan? Ahí pues no era una llave, solo tenían que elegir, o no me acuerdo si era llave, pero había que elegir, ¿verdad? Pero hay puertas que detrás de ellas tienen bendiciones que ya tienen nuestro nombre. Pero no, hoy tal vez estamos pidiendo por esas bendiciones y decimos,
a la gran, pero si ya tengo fe de que las voy a recibir, estoy orando, estoy escuchando a Dios, ¿y por qué no acceso a esas bendiciones? Porque esas bendiciones no vienen a mi vida. Y puede ser de que ya no, el tiempo de orar, pues puede seguir siendo, sigue orando, pero tal vez ya Dios nos está dando una instrucción, porque saben que yo lo veo así. Cuando Él nos da la instrucción, en ese momento nos está dando una llave. Entonces, en este caso, te da la llave a través de la instrucción, y la que obediencia te va a llevar a ver cuál es la puerta que va a abrir esta llave. Porque también podemos tener un montón de llaves, pero ni sabemos para qué puerta, y no tenemos la puerta que abro, ¿verdad? Entonces, Él te muestra esa puerta, te dice, para esa puerta es esta llave, pero necesito que para poder meter esa llave ahí, necesitas obedecer. Entonces, cuando nosotros obedecemos, vamos y abrimos esa puerta donde están las bendiciones a las cuales vamos a accesar a través de ese acto de obediencia. Y cuando yo pienso esto, me acuerdo mucho a algo que lo vi así realmente en mi vida el año pasado, y fue que desde que inició el año, pues yo se los cuento a los que van al grupo, y me acuerdo mucho que incluso aquí fue para un año nuevo, el año nuevo del 2018, Dios me llevó a pararme aquí en la sala de mi casa, pero del otro lado, donde normalmente yo me paraba para predicar, aquí cuando hacíamos el grupo de mi casa. Y Dios me llevó a hacer una declaración, y yo decía, yo veo esta casa llena y veo que ya no cabemos. Y eso es lo que yo creo y lo declaro, ¿verdad? Pasaron los meses, y efectivamente en febrero, marzo empezamos los grupos y la casa se llenó. Y era así como, jale maquitos, córrase, salga. Ya había momentos que abran la puerta porque queda calor. Pero qué bonito es empezar a ver una promesa que Dios te ha hecho, y sobre todo tan rápido, porque fue en diciembre y en febrero yo ya la estaba viendo. Pero, ¿qué pasó? Como en marzo más o menos, Dios me dijo, ¿cuál era la declaración completa? Yo veo que en este lugar ya no cabemos y nos vamos a tener que ir. Entonces me dijo, hoy es el tiempo de dar el paso, de moverse, de buscar otro lugar y expandirse. Entonces vine yo y, bueno, sí, tenés razón, ¿verdad? Pasó abril, mayo, y ya como en mayo ya empezó, bueno, ¿y entonces cuándo te vas a cambiar? Y yo, es que todavía cabemos, ¿verdad? O sea, yo veía que todavía entrábamos aquí en mi casa, entonces todavía podíamos hacer. Pero al final, cuando Dios quiere cumplir sus planes y también uno aprende a conocerlo, dije, no, la verdad que ya me has hablado un montón y te voy a obedecer. Entonces siento que en ese momento donde yo le dije, te voy a obedecer, la llave empezó en mis manos desde diciembre, pero en más o menos tal vez como septiembre, Dios me mostró la puerta a través de la cual iba a venir el resto de bendiciones, y fue hablar con la persona que desde el 2018 ella me había dicho, cuando necesites, ahí está mi colegio, un año antes. Y entonces yo, ay, es cierto, me la volví a topar y me volvió a decir lo mismo, ahí está el colegio. Entonces, la primera semana de octubre ya estábamos haciendo grupo en el colegio. Entonces yo creo que al final, al dar ese paso de obediencia, de buscar en dónde, y que al final también cuando Dios te manda a hacer algo, en el camino, conforme uno va dando los pasos, se va dando cuenta cómo Dios trae a las personas que te van a ayudar en ese acto de obediencia. Y para mí fue Shelly, quien es la dueña del colegio. Y el día 1 que estuvimos ahí en el colegio, realmente empezamos a hacer más y más y más. Y llegamos un día casi que a 40 personas que jamás aquí en mi casa hubieran entrado. Y sé que no hubiéramos llegado a esa cantidad porque esas personas estaban ancladas a ese paso de obediencia. Entonces esas personas estaban detrás de esa puerta que tenía que abrir obedeciendo. Entonces hoy quiero que veas en tu vida qué hay detrás de esas puertas, qué bendiciones hay que vas a accesar a ellas a través de la obediencia, a través de decirle a Dios, quiero hacer las cosas a tu manera,
y no a mi manera. Y por eso te digo, veamos hoy cada enseñanza de Dios, veamos hoy cada palabra que Él nos ha hablado como una oportunidad para no solo ver bendiciones en nuestra vida, porque obviamente ¿quién no quiere ser bendecido? Yo siempre quiero ser bendecida, pero también esa bendición que tú recibís afecta a los que están a tu alrededor y vas a poder ser de bendición para ellos, porque cuando Dios le dio la palabra a Abraham, le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea que la vida de Abraham iba a ser de bendición para otras personas. Entonces yo realmente te digo, ¿qué tipo de bendiciones son las que personalmente yo quiero alcanzar? Son aquellas que me permitan ser de mayor bendición para otros. Y la verdad que, como les digo, no importa dónde estemos, el Espíritu Santo nos toca. Pero yo me acuerdo mucho de hace tal vez como unos 6 años, en que yo estaba en un lugar de la red en la iglesia, y eso de realmente ahorita me acordé. Y pues en la iglesia funcionamos como por redes. Y me acuerdo que en ese momento tuve la oportunidad como de estar un poquito más alto. ¿Cómo así? Cuando yo empecé en la iglesia habían ciertas personas que marcaron mi vida y fueron de bendición para mi vida, y yo las admiraba mucho. Y en ese momento de mi vida que les estoy contando, Dios me dio la oportunidad de estar en el lugar que ellas estuvieron. Y yo dije: oh, esta es mi oportunidad de dar de gracia lo que yo un día recibí. Y hoy yo tengo la oportunidad de estar en un lugar donde pueda tener mayor influencia. Y no para que me vean a mí, sino que mayor influencia para poder bendecir a más personas. Porque aquí es donde vamos a organizar las actividades para la red, para etcétera, etcétera. Incluso me acuerdo que yo puse esa frase en mi Facebook, creo que era ya. No, High Five, no, era Facebook ya. Yo lo puse ahí, y esa vez me celebraron mi cumpleaños tiempo después y me hicieron una manta donde pusieron esa frase, y tal vez la otra semana se las enseño porque yo creo que todavía la tengo, no me acuerdo. Pero, o la ponemos al final del video, la voy a encontrar. Pero donde yo decía, realmente estaba agradecida no por la posición, sino que estaba agradecida por el alcance que iba a tener a través de estar en ese lugar. Y Dios no se olvida de nada, en serio, Dios no se olvida de nada. Y como te digo, siempre que nuestro corazón, la mayor bendición que busque, sea la que más te va a permitir bendecir a otras personas. Porque en Abraham son benditas las familias, pero en nosotros, ¿quién puede ser bendecido? Puede ser bendecida nuestra familia, pueden ser bendecidos los de nuestro trabajo o donde estudiamos, pueden ser bendecidos nuestros amigos, pueden ser bendecidos aún personas que ni conoces. Porque si a mí me hubieran preguntado hace 10 años si yo me veía donde hoy estoy haciendo esto, si a mí hace 2 años me hubieran preguntado que si yo hubiera creído que iba a poder bendecir personas a través de un video, hubiera dicho no, porque no me gustan las cámaras, porque no quiero estar hablándole a una cámara, me gusta estar viendo a las personas, pero hoy tocó. Y esto es parte también de un acto de obediencia a Dios. Y esto creo que también está siendo una llave que va a traer bendiciones para cada uno de los que somos parte de esto, que van a bendecir personas que hoy ni siquiera conocemos ni tenemos idea. Entonces te digo, yo sí veo la obediencia como una oportunidad. Y la que a mí se me viene muy claro mientras estaba preparando este mensaje es: hay un mandamiento que Dios nos dejó, vuelvo a recalcarlo, más que ya va a ser el Día de la Madre, ya mañana. Y dice en ese mandamiento: honra a padre y madre, y tendrás largura de días y te irá bien. Y muchos lo ven como: tengo que honrar a mis papás, tengo que hacerles caso, tengo que buscar su beneficio. O lo vemos como:
a través de ese mandamiento Dios nos dio una oportunidad y nos dio la oportunidad de que nos vaya bien y de que tengamos largura de días. Entonces yo lo quiero hacer porque quiero ver eso en mi vida. Entonces hoy, ¿qué es lo que Dios te está hablando? Pensa hoy, ¿qué es lo que Dios te está pidiendo que hagas como próximo paso de obediencia? ¿Y qué es lo que te está deteniendo de hacerlo? Entonces primero cambiemos nuestro pensamiento. Ya no lo veas como lo tengo que hacer, sino velo como una oportunidad que te está dando para accesar a unas bendiciones. Entonces diríamos, bueno, entonces obedezco porque quiero algo a cambio, ¿verdad? No, tampoco. O tal vez sí, quiero algo a cambio, pero lo que yo quiero es ver a Dios seguir obrando a través de mi vida. Y entonces tú puedes decir, yo quiero ver a Dios a través de mi familia, yo quiero ver el amor de Dios en mi familia, yo quiero ver la paz de Dios en mi familia, yo quiero ver la salud que Dios trae en mi familia. Y todo eso lo vamos a ver, pero hasta que demos nosotros el paso que nos va a llevar a esa puerta que se va a abrir con esta llave y que trae muchas bendiciones atrás. Entonces hoy quiero terminar orando y que hoy podamos terminar orando y creyendo por lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Y solo te quiero terminar leyendo la definición de lo que era obligación. Dice que forzado a hacer, por eso te digo tengo que. Y la oportunidad dice que es una acción que puede lograr un cambio significativo en la vida. Esa era la definición que estaba. Esto me encantó porque dice que es una acción que va a traer un cambio significativo en mi vida. Entonces quiero ese cambio significativo en mi vida. Y yo te pregunto hoy, ¿en qué área de tu vida querés un cambio significativo? Y ahora te digo, ¿qué necesitas hacer que Dios ya te dijo para accesar a ese cambio? Y hoy quiero que oremos y vamos a hacer una oración donde tenés la oportunidad de hacer un cambio significativo en tu vida. Yo hice esta oración hace 15 años casi, y esa acción de obediencia, de orar y darle mi vida a Dios, es lo que ha desatado todas estas bendiciones. Entonces hoy te quiero dar esa oportunidad y quiero que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos. Padre, te damos gracias por esta palabra, gracias porque no cabe duda que eres tú hablando una vez más a nuestra vida. Te pido, Padre, que hoy nos ayudes a ver cada instrucción que nos has dado, cada mandamiento, cada palabra, como una oportunidad para accesar no solo a bendiciones, sino accesar a conocer cualidades tuyas que no conocíamos, a ver tu poder manifiesto a través de cada área de nuestra vida. Padre, hoy quiero hacer esta oración también y que ahí en tu casa tú puedas hacer esta oración y decir, Padre, te doy gracias porque sé que tú estás al pendiente de mi vida. Hoy quiero hacer este acto de fe y de obediencia. Hoy decido entregarte mi vida. Hoy decido que seas tú el que gobierne cada una de mis decisiones, el que gobierne mi vida. Hoy te pido perdón por cada pecado que he cometido y creo que tú me puedes perdonar. Padre, hoy recibo ese regalo de vida eterna que tú me quieres dar y declaro que mi caminar será conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Y si hoy hiciste esa oración por primera vez, te animo a que me puedas escribir aquí por mensaje en Facebook o simplemente hablarle y contarle a alguien que tú conozcas, pero te quiero decir que hacer esta oración es lo mejor que podemos hacer, trae un cambio significativo a nuestra vida y es la oportunidad para vivir una vida con Dios. Así que gracias por acompañarnos. ¿Qué oportunidades están hoy en tus manos? ¿Qué llaves Dios está poniendo en tus manos que van a traer bendiciones? Y que pues también queremos escuchar qué bendiciones has tenido por ser obediente. Y te esperamos pues el próximo sábado y sé que lo que Dios nos va a seguir hablando nos va a bendecir grandemente. Dios los bendiga.